Hoy vamos a ver los artrópodos. Los artrópodos son animales invertebrados que tienen apéndices articulados. De ahí viene su nombre. Artro, de articulación y podos, de pies. Pies, patas, apéndices articulados. Eso es algo que tienen en común todos los artrópodos. Estos apéndices pueden ser para caminar. Fijaros aquí en este 100 pies, las patas son articuladas, están hechas de distintas partes que se mueven unas respecto a otras, pero sus antenas, que son otro tipo de apéndices que no se usan para la locomoción, también son articuladas. Además, estos animales tienen un exoesqueleto de quitina, tienen el cuerpo recubierto de una coraza dura, articulada en partes también, que les protege de la desecación, de los golpes, de los depredadores. Son animales de reproducción sexual, todos ellos. Y debido al exoesqueleto de quitina, a esta coraza dura que tienen por fuera del cuerpo, no pueden crecer de forma normal, tienen que mudar. La muda significa que cada cierto tiempo, cuando el animal crece, tiene que abandonar su armadura externa, crecer y formar una armadura nueva. A esa manera de crecer se le llama muda. En algunos casos, en muchos en realidad, en los artrópodos, también sufren metamorfosis, que es el cambio importante que ocurre entre los juveniles que no se pueden reproducir y los adultos. Cuando un animal cambia mucho al convertirse en adulto, se dice que sufre metamorfosis. Los artrópodos son animales en general de pequeño tamaño. Todos los terrestres, miriápodos, arácnidos, insectos, son de tamaño relativamente pequeño. Los acuáticos, como la mayoría de los crustáceos, pueden alcanzar mayor tamaño porque como el agua es un medio que permite mejor la flotación, no les pesa tanto el exoesqueleto. El exoesqueleto es una de las razones por las cuales estos animales no pueden llegar a ser muy grandes, porque les pesaría demasiado esa armadura que llevan encima como para poder caminar. A pesar de ser de pequeño tamaño, resulta que son el grupo de seres vivos más abundante en la Tierra. Fijaros. Aquí en este diagrama se puede ver cómo solo de insectos hay más de la mitad de las especies conocidas de seres vivos del mundo. Solo de insectos. Si añadimos otros artrópodos, pues la proporción aumentaría un poco más. Aquí en amarillo tenemos los otros animales, en verde tenemos las plantas y en porciones más pequeñas del pastel tenemos el resto de los seres vivos. Bueno, en realidad esto se trata de especies conocidas. Es mucho más fácil conocer las especies de los seres vivos macroscópicos, de los que se ve a simple vista. Es más difícil, por ejemplo, conocer distintas especies de microorganismos, como bacterias, protozoos, muchos de los hongos o algas que son microscópicos. Pero en cualquier caso, es sorprendente que precisamente los insectos sean los animales de mayor éxito evolutivo, porque hay una enorme cantidad de especies y además un enorme número de individuos. Hay muchísimos insectos en este mundo, más que de cualquier otra cosa. Vamos a empezar precisamente por los insectos. Los insectos son invertebrados artrópodos que tienen estas características que vienen aquí. El cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Tres partes. Cabeza, aquí la tenéis, tórax, esta parte central, y abdomen, la parte de atrás. Tienen tres pares de patas. Aquí se ve. Primer par de patas, que empieza aquí, segundo par de patas, tercer par de patas. Y las patas, como os podéis fijar en el dibujo, están en el tórax. Siempre en el tórax. En el abdomen no hay apéndices. Tres pares de patas articuladas con piezas que se mueven unas respecto a otras en el tórax. Además tienen un par de antenas. Las antenas siempre aparecen en la cabeza y los insectos solo tienen un par de antenas. Pueden tener dos pares de alas, ese es el patrón básico de los insectos,
Pueden tener solo un par de alas porque uno de los pares esté transformado en otra cosa. Por ejemplo, las moscas tienen el segundo par de alas, este de aquí, transformado en unos balancines que le sirven para el vuelo. Por eso las moscas pertenecen al grupo llamado dípteros, o sea, con solo dos alas. Sin embargo, los escarabajos, las mariquitas, las cucarachas, no tienen este primer par de alas. Bueno, en realidad sí lo tienen, pero no para el vuelo. Este primer par de alas está endurecido porque acumula quitina como el exoesqueleto y forma unas estructuras que se llaman élitros, que tapan las alas membranosas, que son el segundo par, con las que el animal vuela cuando se ve necesitado de ello. Así que, insisto, los insectos tienen cabeza, tronco y abdomen. En el tronco, 3 pares de patas articuladas, 2 pares de alas, un solo par o ninguno, porque también hay insectos ápteros, es decir, sin alas. Estos animales tienen respiración traqueal. Este sistema respiratorio es muy eficaz en el caso de animales de pequeño tamaño, porque se trata de unos tubos que recorren todo el interior del cuerpo del animal, llevando el aire a cada una de las células. Así que en estos animales, los líquidos circulatorios no transportan gases respiratorios, no transportan oxígeno ni dióxido de carbono. Vamos a ver un poco más de los insectos. Ahora vamos a ver el insecto por dentro. Aquí lo veis. El exoesqueleto en este caso es transparente y se puede ver bien el interior del animal. Tenemos la cabeza, el tronco con los apéndices articulados y las alas y el abdomen. Aquí tenemos la boca y empieza el aparato digestivo, que es este tubo verde que termina en el ano al final del cuerpo. Por aquí, por arriba, por la parte dorsal del animal, circulan los principales vasos de líquidos circulatorios. El sistema circulatorio del animal principal es dorsal, está en la parte de arriba del cuerpo. Y las cadenas de nervios y de ganglios nerviosos están en la parte ventral. Por aquí las podéis ver en azul. Esto es el sistema nervioso. Están señalados los apéndices articulados de la boca, porque esta es otra característica de los artrópodos. Los apéndices articulados pueden ser las patas o las antenas, como ya vimos, pero también pueden tener apéndices articulados muy desarrollados, muy variados y muy eficaces en la boca. Estos apéndices varían dependiendo del tipo de alimentación que tenga el animal. Aquí en esta imagen veis 4 aparatos bucales de insectos. Hay muchos más, estos 4 sirven como ejemplo. Estos aparatos bucales tienen distintos apéndices articulados que tienen que ver con la forma en que el animal se alimenta. Por ejemplo, en el mosquito, el aparato bucal es picador-chupador porque pica a otros animales y les absorbe la sangre. Las langostas terrestres, cuidado, que son unos animales parecidos a los saltamontes, las langostas tienen un aparato masticador, porque son herbívoras, comen hierba y cortan la hierba con estos apéndices que veis aquí cerrados y la mastican y la tragan con estos otros apéndices más pequeños. Las mariposas que se alimentan de néctar, tienen una espiritrompa, un apéndice muy largo, tan largo que lo tienen que llevar enrollado, que les sirve para alcanzar el néctar de las flores, aunque éste se encuentre muy hacia adentro de la flor. Y en el caso de las abejas, el masticador lamedor, que sirve tanto para masticar alimentos duros, como para lamer, cosa que también hacen las moscas, la superficie de lo que comen. En la cabeza, aparte del aparato bucal, están también las antenas que aquí veis y los ojos. Los ojos de los insectos, que se pueden ver mejor en estas imágenes de microscopio
electrónico de barrido son ojos compuestos, son unos ojos muy grandes formados por unas unidades muy chiquitinas que se llaman omatidios. Cada una de estas unidades es un ojo simple y todas juntas forman el ojo compuesto de los insectos. Un ojo que no proporciona al animal una visión como la nuestra, es diferente, pero está muy bien adaptada al tipo de vida que tiene. Bueno, hay más artrópodos. Aparte de los insectos, tenemos también los crustáceos. Pero me acabo de dar cuenta que antes quería explicaros la metamorfosis. Vamos a ver la metamorfosis de los insectos. Y vamos a verla con un ejemplo que seguramente conoceréis. Las mariposas. Las mariposas, cuando nacen de los huevos, son unos adultos juveniles, es decir, que no se pueden reproducir, que no tienen nada que ver con el adulto reproductor. Son orugas. Tienen el cuerpo dividido en muchos segmentos, apéndices en cada segmento, y no solo su cuerpo es diferente al del adulto, también su forma de vida. Suelen ser animales muy voraces, las larvas de los insectos. Viven en lugares distintos de los adultos y además se alimentan de distinta forma. Y se alimentan todo el santo día. Se alimentan mucho, consiguen muchas reservas energéticas y cuando tienen suficientes se encierran en una crisálida y llevan a cabo la transformación de su cuerpo. Ahí dentro, la oruga se transforma en una mariposa, en un adulto que sí se puede reproducir y que pone huevos de los que nacerán nuevas orugas. Ahora sí, vamos a ver los crustáceos. Los crustáceos son unos artrópodos en su mayoría acuáticos, pero en los que también hay representantes terrestres. Tienen el cuerpo dividido en dos segmentos, cefalotórax y abdomen. En este caso, la cabeza, cefalo, y el tórax están unidos en un solo segmento, se puede ver aquí. Lo que solemos llamar cabeza de la gamba, en realidad es la unión de la cabeza y el tórax. Y después, un abdomen. En el cefalotórax están las patas marchadoras, las patas locomotoras, fijaros aquí. Tienen 5 pares, 1, 2, 3, 4 y 5 pares de patas locomotoras. En el abdomen pueden tener apéndices abdominales los crustáceos, pero estos apéndices no sirven para la marcha, no sirven para caminar. Normalmente portan las branquias, ahí tienen branquias para respirar oxígeno del agua. Tienen 2 pares de antenas, a diferencia de los insectos que solo tenían unas. Tienen unas anténulas, aquí las tenéis, en ocasiones ramificadas, y unas antenas más largas. Así que hay 2 pares de antenas. Y tienen respiración branquial. Respiran por branquias porque la mayoría son acuáticos. Pero incluso los terrestres respiran por branquias. Fijaros, aquí tenéis una imagen de las cochinillas de la humedad, que solemos confundirlas con insectos, pero son crustáceos. Tienen el cuerpo dividido en varias regiones, tienen muchas patas, 2 pares de antenas, y aquí debajo están las branquias. Se llaman cochinillas de la humedad porque solo pueden vivir en lugares húmedos, en lugares que permitan que sus branquias estén siempre humedecidas y así el animal pueda respirar. Hay muchas especies de crustáceos conocidas, las gambas, las langostas, los cangrejos, pero también hay otras menos conocidas como los copépodos, que son crustáceos del plancton, tan chiquitinos que son microscópicos. Mirar en las imágenes qué apéndices para respirar más chulos tienen. Y los cirrípedos, los percebes, aunque no lo parezcan, también son crustáceos. Además de los crustáceos, otros artrópodos muy conocidos son los arácnidos. Los arácnidos tienen el cuerpo dividido también en cefalotórax y abdomen. La cabeza y el tórax están unidos. Aquí los tenéis. Esto es una araña vista desde arriba y vista desde abajo.
Las patas marchadoras, los apéndices para caminar, como siempre están en el tórax, que en este caso está unido a la cabeza, cefalotórax. Y tienen 4 pares de patas. 1, 2, 3 y 4. 4 pares de patas son las de los arácnidos. Así que si os encontráis un bicho pequeño con las patas articuladas, las contáis y son 8, es un arácnido. Las arañas son arácnidos, pero los opiliones, esas arañas chiquitinas con las patas muy largas, también lo son. También lo son los escorpiones. Tienen 1, 2, 3 y 4 pares de patas. Y los ácaros microscópicos, esos bichinos que viven en el polvo, también son arácnidos. Una característica de los arácnidos es que no tienen antenas, nunca, y tienen unos sistemas que solo ellos poseen para respirar que se llaman pulmones en libro. Sirven para respirar oxígeno del aire. De entre los arácnidos, las arañas, además, pueden elaborar una seda especial con la que forman redes para capturar a las presas y también para envolverlas hasta el momento en que se las coman. Esos órganos para fabricar seda, para hacer telas de araña, están en el abdomen. Y la tela sale por estos apéndices de aquí que se llaman hileras, que son como unos dedinos chiquitinos, por donde va saliendo la seda. La araña se mueve sobre la tela, moviendo el abdomen y fabricando la telaraña. Y de entre los artrópodos ya solo nos quedan los miriápodos. Los miriápodos son unos animales bastante abundantes, pero que viven siempre sobre el suelo, entre la hojarasca, y normalmente no se dejan ver. Depende de la especie, pero la mayoría no se dejan ver. Tienen el cuerpo dividido en cabeza, una cabeza y un tronco con muchos segmentos. Si os fijáis, esto es la cabeza y estos son todos los segmentos del tronco. Y tienen 1 o 2 pares de patas por segmento. Así que en realidad nunca sabes cuántas patas va a tener un miriápodo, porque resulta que no todos tienen el mismo número de segmentos. El número de segmentos es variable en cada especie dentro de unos límites. Por ejemplo, en una especie puede ser que el tronco tenga 13, 14 o 15 segmentos. Y según ese número de segmentos, así será el número de patas. Porque llamamos diplópodos o milpiés, lo estaba buscando y no lo veía aquí, diplópodos o milpiés, a los miriápodos que tienen 2 pares de patas por segmento. Y llamamos quilópodos o ciempiés a los que solo tienen un par de patas por segmento. Así que los ciempiés tienen muchas patas, pero nunca llegan a 100, y los milpiés tienen muchas patas, pero nunca llegan a 1000, desde luego. Así que cabeza y tronco con 1 o 2 pares de patas por segmento. Esto de aquí, como veis, es un ciempiés, solo tiene un par de patas. Y en la cabeza tienen un par de antenas. Y además apéndices en la boca para alimentarse. Muchos son herbívoros, algunos detritívoros y algunos también carnívoros. Y tienen respiración traqueal como los insectos. Respiran a través de unos tubos que les recorren el cuerpo llevando aire a cada una de las células. Y esto es todo. Nos vemos en la próxima clase.